Hace unos días un conocido me comentaba que por fin había aprobado el examen más difícil de japonés después de 7 años. 7 años. Yo lo probé con 2. Mirando por YouTube e internet veo que no es un caso aislado. También hace poco hablaba con un amigo que estaba intentando sacarse el C1 de inglés e iba por el 4º intento, después de 2 años de clases. Yo a los 18 ya tenía un C1 y completa fluidez ya fuera viendo series o leyendo, y por supuesto hablando. No paro de ver consejos terribles sobre cómo aprender un idioma, así que si te quedas hasta el final del vídeo vas a entender lo siguiente. Los problemas que trae estudiar mediante libros, clases o apps, cómo adquirimos de verdad un idioma y cómo mejorar muy rápido en cualquier idioma. Y lo mejor, es totalmente gratis. No pienso venderte absolutamente nada. Hola, mi nombre es Beri. Българин роден в България и до 11 годишна възраст знах само малко английски, този, който се преподава в училище. El español lo aprendí cuando vine a España. Al cabo de un rato ya hablaba como si hubiera nacido aquí. At the age of 18, I already had a C1 advanced level in English, but I had not figured out how I achieved such a high level. I had the impression that I was just good at learning languages, but that's not true. Learning a language can be achieved by everyone. 2019年に日本へ旅行してとても楽しかったので、日本語を学ぶことに決めました。しかし、2ヶ月間全く上達しなかったため、自分の努力が無駄だと思うようになりました。Y como ya sabes, en 2 años conseguí el título del nivel más alto. Aquí tienes mi viaje a Japón en agosto de 2019 y aquí la fecha en la que recibí mi aprobado. Como puedes observar, Beri no es solo mi apodo. Aunque los títulos dan un poco igual. Vayamos a lo importante. Lo que todos hacemos cuando queremos aprender un idioma es descargarnos una aplicación de móvil. No voy a hablar mal de ninguna para no llevarme ninguna demanda, pero el único medio decente que te puede enseñar una aplicación es la fonética de un idioma. Si no te suena el concepto, la fonética trata de cómo suena algo. Aprender la fonética es muy importante y suele ser el primer ladrillo en nuestro recién empezado edificio, pero cómo mejor aprenderás es cuando empieces a escuchar las palabras en contexto, pues a veces la fonética no sigue una regla fácil de aprender como en el inglés. So if this word is wine, this word would be maga. It'd be magazine. Magazine. You don't see how that... That's all right. You know, I'll give you another one, okay? All right, so if this is magazine, this word would be porcupine. You don't Vaya, es como si las reglas no tengan mucho sentido y lo que tenemos que hacer es escuchar muchas veces todas estas palabras para quedarnos con su fonética. Siguiendo con las apps, la aplicación te enseñará frases típicas para que las vayas aprendiendo. ¿Sirve de eso algo si no sabes cómo seguir la conversación? Si es una pregunta con una respuesta abierta, ¿entenderías la respuesta? Otra cosa que te enseñará es a traducir, o te forzará a traducir algo de tu idioma nativo al idioma que quieres aprender. Sobre traducir puedo hacer un vídeo entero de por qué es malo, pero vamos a resumirlo en lo siguiente. Si no estás preparado para entender todo en tu idioma objetivo, ¿tiene sentido siquiera generar idioma por tu cuenta? Además, ¿cómo te evalúas si has creado algo bien? Para decir algo en cualquier idioma se puede hacer de varias maneras, siempre y cuando transmitas la información que quieras transmitir. Esto me lleva al primer punto en el que el estudio tradicional falla y te hace perder tiempo. Construir oraciones no es algo que deberías hacer cuando eres terrible en tu idioma objetivo. Tomemos la siguiente oración en español. A Beri le gusta aprender idiomas, pero no tiene mucho tiempo. Si eres nuevo en el idioma, te perderás con 1000 detalles al no saber bien cómo diría un nativo estas palabras. To Beri like learn languages but no have very time? No hay por dónde cogerla. No tiene sentido ni corregirla, pues son muchísimas cosas que están mal. ¿Cuántas oraciones deben corregirte hasta que puedas decir algo con sentido? ¿Es un tipo provechoso o vale la pena empaparte de tu idioma objetivo e imitar a los nativos? Piénsalo. Visto que las apps funcionan para muy pocas cosas, pasemos al libro de texto. Dudo que alguien que haya hecho un libro sobre aprender idiomas vea el vídeo porque estará en su Ferrari viajando por el mundo, pero por si acaso le pido perdón por la que le va a caer. En primer lugar, en los libros de texto hay ejercicios donde te obligan a escribir. No creo que haya demostración científica que diga que escribiendo aprendes más o menos. Yo aprendí japonés solo sabiendo escribir mi nombre. Aprender a escribir solo te llevará a ser bueno en escribir, como te puedes imaginar. Esto me lleva al segundo punto que hace que el estudio tradicional no sea óptimo. Te van a obligar a emplear tiempo en cosas que no te acercan a tu objetivo principal, que debería ser entender todo y tener fluidez hablando. El libro de texto además te va a ir enseñando muy poquito a poco reglas gramaticales, palabras y frases tipo para que las vayas memorizando y te pedirá que las repliques constantemente. Una de las primeras cosas que te enseña un libro de texto conocido en el mundillo de aprender japonés es la palabra genki. Genki significa, entre otras cosas, bien. Lo primero que te enseñan es que puedes preguntar a una persona la palabra para preguntarla si todo va bien. Genki, o si lo queremos más formal, genki desu ka, y la persona si se encuentra bien te respondería genki o genki desu. Hay muchos vídeos donde los nativos critican o incluso se ríen de los ejemplos que los libros de texto ponen porque no es japonés natural, como por ejemplo el primero que he encontrado. Please don't say genki desu ka in Japanese.
Muchísimos ejemplos son realmente idioma llevado a la mínima expresión para que vayas aprendiendo poco a poco. ¿Sirve de algo emplear tiempo en aprender esto? ¿O bajo la premisa de que eres un inútil en el idioma vale todo para que vayas aprendiendo poquito a poco? Ya te digo yo que no. Esto me lleva al tercer punto. Los libros de texto atontan el lenguaje o lo presentan de manera poco natural para que te sea más fácil de aprender, pero no sirve de mucho una vez sales al mundo real. Esto además puede hacer que te sientas desmotivado y dejes de aprender el idioma. Es terrible. Tomemos un trozo de esta película. Yo, pick up the phone. What's up? What's up? Yo, what's up? ¿Crees que en el libro vas a aprender este saludo? Igual, lo mejor sería aprender idioma en contexto y ver lo que hacen los nativos y cómo se comunican para entender antes estas situaciones. O mejor dejarlo para el final cuando te hayas estudiado 200 libros y aún no sepas entender un par de saludos en una película. De culto, por cierto. Mírala, en versión original. Volviendo a lo nuestro, si sumamos el libro de texto a un profesor que te vaya a enseñar sus contenidos, pasamos a la siguiente fase. Si eres un profesor de lenguas, te pido perdón de antemano. Pienso sacar los trapos sucios. También te diré que probablemente seas víctima del sistema y seas inconsciente del daño que haces. No me lo tengas en cuenta o no te lo tengas en cuenta, como tú prefieras. A todo lo comentado en el apartado anterior, que sigue vigente ya que las clases siguen algún libro de texto de normal, le vamos a sumar que vas a aprender un idioma que te enseña una persona en el que puede que se den 3 casos. El más común, que el profesor haya aprendido el idioma y tenga acento o malos hábitos adoptados durante su aprendizaje. Aprender un idioma hace que creemos malos hábitos o asumamos que algo está bien cuando no lo está, y luego cuestan muchísimo de pulir. ¿Crees que unos alumnos que están empezando con el idioma deban tener este primer contacto con el idioma? ¿Que su primera experiencia con el idioma no sea un nativo hablando? Esto me lleva al siguiente punto. Aprender de un profesor no nativo hará que adopte su pronunciación o acento, los cuales puede que no sean perfectos. Puede no, al 99,9% de que no será perfecto como si fuera un nativo. Esto está fatal, pero es lo que hay si queremos aprender, ¿verdad? Pues no, hay una manera mucho mejor, pero te la cuento más adelante, aguanta conmigo un minuto más. El segundo caso sería el siguiente, que el profesor sea nativo y no tenga una filología en el idioma que enseña. Piensa bien por un momento si tú como nativo puedes explicar tu idioma sin tener estudios en él. ¿Sabrías decir por qué usas el tiempo verbal que usas? ¿O a ti simplemente las cosas te suenan bien o te suenan mal? La única utilidad que le puedo ver a un nativo sin filología es que practiques conversaciones con él y que pula tus fallos cuando ya te defiendas y quieras sonar nativo. El último caso, el cual sería el más favorable dentro de lo que cabe, que las clases te las dé un filólogo nativo en su propio idioma. Esta persona ha estudiado su idioma y sabe descomponerlo. Lo malo es que solo sabe enseñarte mediante el estudio tradicional. Seguramente mediante clases y con libros de texto. Y ya sabemos que estos no son lo más adecuado. Esto nos lleva al siguiente y último punto de toda la caña que le estoy metiendo al estudio tradicional. Los profesores y las clases tampoco son la mejor manera de aprender. Hay demasiadas variables que pueden hacer que aprendas lento, mal y te desmotive y lo dejes. Tampoco tiene mucho sentido dividir el idioma en niveles o en partes. Si ves una película, necesitas entender todas las palabras y frases que aparecen. Si vas a hablar con alguien, debes saber todas las palabras que se usan en el habla. Y ya está, hasta aquí mi vídeo de por qué estamos condenados a aprender idiomas mal y tardar 1000 años en conseguir tener fluidez, si es que la conseguimos siquiera. Well, first of all, a baby spends about a whole year with nothing but input before it even starts producing any sort of coherent sound. While an adult can concentrate for an hour or so and get a few basic sentences memorised. Say February. God bless you. Well, I think that's a really good point. What exactly what are you trying to say with that? Vale, todo era bastante más sencillo de lo que pensábamos. ¿Habéis visto estos bebés? ¿Estos bebés tuvieron clases? No lo creo. Estos niños absorben como esponjas todo lo que le digan sus padres, abuelos, primos, amigos que hagan en el parque y por supuesto YouTube Kids. Es decir, aprenden su idioma sin ningún estudio ni clase tradicional. Simplemente están sumergidos en su idioma constantemente y lo aprenden para poder comunicarse y entenderlo. Un niño no estudia nada. De hecho, lo que hace es estudiar su idioma en la escuela cuando ya tiene fluidez en su propio idioma, para entender por qué dice las cosas que dice. Dicho esto, pasamos a la parte divertida del vídeo. Vale, lógicamente mi revelación no fue así de dramática, así que vamos a despedazar cómo aprender idiomas de verdad. La inmersión lingüística consiste en, como indica su propia palabra, sumergirte en el idioma que quieres aprender. Es tan directo como suena. Pero Beri, si no entiendo nada, no tiene sentido, es todo ruido.
No, no es ruido, porque vas a aprender a tolerar que no entiendas todo y cogerás lo que puedas. Al principio, con fijarte en la fonética y frases típicas es suficiente. Si aprendes palabras cada día y luego no paras de escucharlas en tu contenido de inmersión, vas a ir identificándolas poco a poco, vas a ir viendo cómo las pronuncian los nativos, vas a ir viendo en qué situaciones se usan y finalmente las adquirirás y dejarás de tener que estudiarlas. Te cuento cómo aprendí yo inglés de verdad. Haciendo retrospección me di cuenta de que había adoptado un enfoque centrado en la inmersión sin siquiera saberlo. Me gustaba mucho YouTube, pero el contenido en español apestaba. Lo siento, youtubers allá por los 2007-2008, pero vuestro contenido era basura. El contenido que me llamaba la atención en concreto era el que estaba en inglés. Y sí, no entendía todo lo que escuchaba ni lo que veía. Mi nivel era el de un adolescente de 16 años y sabía lo justito de la escuela. Pero cuando alguna palabra la escuchaba mucho, la miraba en un diccionario online. Mi mejor amigo era el diccionario de Cambridge. Y eso lo hice muchas veces. Además, veía series en inglés. Al principio con subtítulos en inglés, luego sin subtítulos de ningún tipo. Las series en versión original me encantaban, así que me lo pasaba muy bien todo el rato. Como siempre, si había algo que no entendía, lo googleaba o miraba en un diccionario online. También me encanta leer en general, y en español también. Pero también me gustan cosas que solo estaban en inglés, como videojuegos, foros o incluso manuales de cualquier cosa. Fue un método en el cual cogía las frases que casi entendía y si no entendía una palabra, la buscaba. Después la buscaba menos hasta que dejé de buscar. A los 18 no buscaba prácticamente nada. Y te preguntarás, vaya Beri, ¿y cuándo te pusiste a hablar? Pues mira, llegó un punto en el que veía tanto inglés que el inglés salía de mi boca sin pensarlo siquiera. No tenía que pensar en lo que decía, sabía lo que había que decir. De ver y escuchar tanto inglés, sabía cómo saludar, cómo contestar, cómo seguir una conversación, cómo usar slang o lenguaje coloquial, cómo escribir una carta o un correo. Cualquier situación me salía natural y sola. Los exámenes que hacía sacaba notas casi perfectas. Y nunca estudié activamente para ellos. Nunca. Sé lo que estás pensando y seguramente sea que con lo que sabía de las clases tenía una base y construir sobre eso. Además, todos conocemos a alguien que sabe inglés porque veía contenido en inglés. Entonces, ¿por qué no está tan popularizada la manera de aprender mediante la inmersión lingüística? Si tan lógico y claro es, ¿por qué casi nadie lo hace? Vale, pues que sepas que hice lo mismo con el japonés y sabía solo 3 palabras al empezar. Ohayo, arigatou gozaimasu y sayonara. Lo que hice fue básicamente lo siguiente. Aprender más o menos los sonidos y leer el abecedario. En el caso del japonés son 2 silabarios, no un abecedario. Y empecé a aprender palabras. Como te puedes imaginar, no simulé ser un niño. Tenía ratos en los que estudiaba, pero lo hacía mediante un software que simulaba casi un videojuego. El programa me enseñaba 20 palabras nuevas cada día y las estudiaba durante 30 o 40 minutos. Y me iba enseñando además las que estudiaba días anteriores justo cuando mi cerebro las puede olvidar. A esto se le llama la curva del olvido y consiste en que si recuerdas algo justo antes de que se te vaya a olvidar, refuerzas esa memoria. A esto se le llama SRS y el programa era Anki. Pero sobre Anki hablaré en otra ocasión. Si tienes curiosidad, puedes mirar en YouTube que hay un montón de vídeos. También me leía un artículo sobre gramática del día e intentaba entender lo que leía más que estudiarlo como si fuera un examen. Cuando me encontraba la estructura en mi inmersión, pausaba, intentaba desgranarlo y además releía el artículo si no me quedaba claro. Y lo más importante, me puse a ver contenido de japonés todos los días, durante 2 horas o más. Me creé un usuario nuevo en Twitter, solo seguía cuentas japonesas. Me creé un usuario en YouTube, solo seguía contenido en japonés. Sí, me convertí en un ninja digital. Me gustaba ver además algunos animes, los veía con subtítulos en japonés y luego sin subtítulos. Me encantaban algunos mangas. ¿Reconoces este colgante? Me habré leído cientos de tomos en total. Libros, la verdad, no tengo ni idea de cuántos, pero más de 60. También descubrí que me gustaban los audiolibros y son perfectos para ratos muertos donde das un paseo, te preparas para ir a trabajar o conducir. Cuando entendía mucho más se me hacía más divertido y llegaba a pasar 3 o 4 horas al día. Me he pasado fines de semana donde llegaba a 6 horas leyendo libros. Mi récord está en acabarme uno el mismo día que lo empezaba. ¿Cómo conseguí todo eso? Porque me gustaba lo que hacía. Disfrutaba del momento. Me lo pasaba bien mientras aprendía y adquiría el idioma. Este es el truco. Disfrutar del momento y del contenido, mientras consumes contenido de nativos para nativos. Olvídate de las clases y las situaciones creadas para que aprendas idioma mermado y poco natural. No tiene absolutamente ningún sentido. En el momento en el que me sentía cómodo con el idioma y el contenido que consumía, en un mes me preparé el examen más difícil de japonés. Aprobé a la primera. Para que veas lo perdida que está la gente, delante de mí había una chica que andaba repasando y escribiendo cosas justo antes del examen, cuando el examen es totalmente tipo test. Yo, tal y como he dicho ya, me presenté solo sabiendo escribir mi nombre, y lo tuve que escribir en español ya que hice el examen en España. En resumen, pasártelo bien mientras aprendes es el secreto y la única manera de adquirir un idioma rápido. Has escuchado bien, ¿no? Adquirir un idioma. Aprender un idioma y adquirir un idioma no es lo mismo, y vamos a utilizar ambas cosas para llegar a la fluidez. Además, con el inglés y con el japonés tenemos la suerte de que hay 1000 herramientas online como diccionarios desplegables y software de estudio de palabras.
Aquí hay mucho contenido y pienso hacer vídeos sobre casi todas las oraciones que he dicho en esta parte, pero no hay mucho más. Estas son las bases para que puedas llegar a un nivel alto en tu idioma y está a tu alcance mediante YouTube, Netflix o tu tracker preferido de torrents. No cierres el vídeo si lo que quieres es empezar a aprender japonés de la mejor manera posible. También si te estás preparando algún examen del Noken. Antes de despedirme me gustaría hablarte de mi proyecto personal y gratuito, donde mi objetivo es popularizar la manera de adquirir idiomas mediante la inmersión lingüística, Manabe. Por ahora se centra en el japonés, pero no descartamos añadir nuevos idiomas en el futuro. El nombre significa aprende en japonés. Sí, en imperativo, porque no vas a tener otra que aprender. Manabe es una comunidad de hispanohablantes que aprenden japonés mediante la inmersión lingüística. Somos como una gran familia, pero sin las cosas malas que conlleva una familia, como discutir por quién tiene que lavar los platos esta noche. Además, nos encanta ayudar a la gente que está empezando y está perdida. Existen distintos clubes de inmersión donde los participantes votan el contenido que quieren ver y luego lo discuten y comentan. El camino a la inmersión es en general solitario, así que con los clubes se consigue fomentar un interés adicional. Si durante tu camino hacia la fluidez haces algún amigo, pues eso que te llevas. Si lo que quieres es saber lo que deberías hacer en tus primeros 30 días aprendiendo japonés, he hecho una guía paso a paso en manabe.es. La guía es escueta y corta, pues se centra en lo que debes hacer y no por qué debes hacerlo, pero el por qué ya lo tienes gracias a este vídeo. En la web también están todos los ejercicios del Noken o JLPT de todos los niveles y puedes examinarte de lo que quieras de la manera que quieras, desde tipos de ejercicios en concreto a simular exámenes enteros. En serio, es la mejor herramienta que he visto en mi vida para hacer muchos ejercicios y prepararte el examen. Si te ha gustado lo que has visto, me ayudarías un montón dándole like al vídeo y suscribiéndote dejando activadas las notificaciones. Si conoces a alguien que le sería útil y lo compartes, te deberé un enorme favor. Nos vemos.